asiento, mis hermanos. Estábamos cantando recién. Yo necesito que cambies completamente, ¿qué? Mi vida. Completamente mi vida. Mis hermanos, tenemos que ser receptores de la misericordia de Dios. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que el día miércoles les contaba la historia que hace algunos años, varios años atrás, he tenido con una clase de niños en donde estaba hablándole acerca del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? La historia del hijo pródigo que está en Lucas capítulo 6. Y lo interesante de Lucas capítulo 6 nos habla de la historia del hijo pródigo. Y es una parábola que, como decíamos el miércoles pasado, es una parábola que no tiene un fin, que no termina, sino que queda inconclusa esa parábola. Y al final termina la parábola del hijo pródigo, en donde el hijo menor se fue, le pidió al padre la mitad de sus bienes y despilfarró todo e hizo cualquier cosa con los bienes de su padre, volvió a la casa y el padre lo acogió, el padre lo recibió. Pero lo cierto es que el hijo mayor se enojó porque le dijo: pero papá, ¿cómo puede ser que con este ingrato hayas hecho esto? Y conmigo, que yo estoy en la casa, pues no tomaste en cuenta nada de mí. Y fíjense que el versículo 31 y 32 del capítulo 6 termina que él entonces le dijo, o sea, el padre del hijo pródigo le dijo al hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y se acuerdan que les conté que no se me ocurrió mejor idea que preguntarle a los niños cómo ustedes terminarían esta historia. ¿Cómo la terminarían? Y un niño pues levantó su manita y me dijo: pastor, yo sé cómo esta historia termina. Y le digo: ¿cómo termina? Termina de esta manera. El hijo mayor agarra y le pide también la mitad de sus bienes. También la mitad. Le pide la mitad y se va al mundo y despilfarra todo y termina con todo lo que le correspondía. Y una vez habiendo acabado todos los bienes, el hijo mayor, ¿no es cierto?, que pudo haber acabado, en ese momento empieza a entender a su hermano menor. Solo ahí lo entiende a su hermano menor. Entiende la actitud del padre. ¿Por qué? Porque experimentó justamente que tenía que volver. ¿Bien? Y este ejemplo, obviamente, que este jovencito puede ser no lo seguí, pero podría haber sido un gran escritor o un guionista, pues, porque tenía una mentalidad increíble, pues reflejaba un poco o ilustraba un poco lo que es la inmisericordia o la ausencia de misericordia que tenía el hermano mayor. A lo que de la única manera en la cual usted puede decir: Señor, yo te necesito, o yo quiero, Padre, que cambies completamente mi vida, es tener pues sus brazos abiertos para recibir la misericordia de Dios. ¿Amén? Entonces, esto es muy importante porque de esta manera nosotros empezamos a encaminar nuestras vidas hacia un Dios de amor, pero también a un Dios misericordioso. ¿Amén? Muy bien. Fíjense que una de las bases o uno de los puntos muy importantes en la enseñanza que tenemos día con día en nuestro devocional diario, en vuestra experiencia con Dios, es justamente entender el amor de Dios y justamente hacerse eco a la pregunta que hace ese estudio diciendo: ¿puede usted escribir su relación con Dios diciéndole sinceramente al Señor: Señor, te amo con todo mi corazón? ¿Pudiera usted pues decir en su vida personal: Señor, te amo con todo mi corazón? Porque desde ahí es el punto donde nosotros podemos entender obviamente el amor de Dios, cómo fuimos amados y cómo nosotros externamos el amor de Dios.
hoy vamos a hablar acerca de el amor de Dios, de lo que significa, cómo se mira el amor de Dios y cómo vemos a la luz de la palabra cómo Dios es amor. Amén. Y cómo enfrentamos la maldad o el mal dentro de todas las aristas que hemos visto, pero vamos a ver otra más. Y esto lo que va a hacer, va a ahondar, va a profundizar nuestro estudio, que de hecho debemos hacerlo semana a semana, y de esta manera poder, pues, aún memorizar lo que la palabra dice, donde la palabra del Señor nos afirma en esta semana y la semana que viene, pero mayormente tenemos que aprender esta semana, lo que Mateo capítulo 22, versos 37 al 38 nos dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. De esa manera debemos amar a Dios, pero para esto debemos experimentar el amor de Dios. Amén. Fíjense que también dicen que las personas empiezan a ser o a sentirse o a mirarse mayores cuando siempre vuelven a sus memorias, ¿sí? A recordar cosas de su antigua, o sea, de cosas que vivió, y de esa forma, pues dice, tú te estás volviendo un poquito antiguito, ¿no? Pues yo no me estoy volviendo antiguito, pero sí tengo muchas memorias. Lo cierto es que una vez, hace algunos años atrás, estaba con una persona que había llegado a la congregación hacía poco tiempo, y justamente en esa relación con la congregación tenía ciertas pláticas conmigo, y justamente mi función era poder indagar dónde estaba, pues, espiritualmente hablando. Dónde se encontraba, si conocía al Señor, si no lo conocía, si entendía lo que significaba el amar a Dios. Lo cierto es que en su momento empezamos a platicar y había mucha tensión en sus palabras, mucha fuerza, pero una fuerza que llevaba a un dolor profundo en su vida. Pero al principio no lo podía distinguir en su totalidad. Lo cierto es que en su momento le digo, empezamos a hablar sobre la oración. Entonces le digo, ¿cómo usted ora? ¿Usted habla con Dios? Y me dice, sí, yo oro todos los días. Qué bien, le digo, eso es un buen síntoma. ¿Y cómo es que usted ora? Entonces me dice, no, pastor, yo hago una mezcla de el Padre Nuestro con mis peticiones. Ah, mire, qué sorprendente. Obviamente que puede ser algo muy interesante, no es lo particular, le digo, pero en la oración del Padre Nuestro describe cómo debemos orar. Entonces, sí, coincidimos. Entonces, bueno, vamos a orar, le digo. Entonces, diríjame usted en oración. Y entonces él empezó: Padre nuestro que estás en los cielos, de allí de los cielos, no te olvides de mandar los rayos y centellas contra mi vecino, que está portándose mal. Entonces dije, ahí ya cuando dijo eso, yo ya empecé a abrir mis ojos, ¿no? Y luego dice, hágase tu voluntad, pero si no me obedeces en la semana en lo que te pedí, no piso más esta congregación. Y ya ahí sí abrí mis ojos. Y cuando ya empecé, le iba a decir algo, terminó, dijo la otra frase, que dice, santificado sea tu nombre. Y fíjense cómo me quedó esa oración, ¿no? En realidad no sé mucho lo que quiere decir santificado, pero bueno, esa la dejamos ahí, ¿no? Entonces digo, miren, hagamos una cosa. Es evidente que vamos a mirar qué es la oración, ¿no? Porque de la oración usted ha hecho una manera, una forma que no es coincidente con lo que es realmente orar. Y esto justamente estaba hablando de una experiencia que él pues estaba teniendo en cuanto a una experiencia religiosa, pues, pero no una experiencia con Dios, no una relación con Dios. A lo largo de las semanas yo le hablé del amor de Dios, del perdón de Dios y de su condición pecadora o marranesca, y vi cómo Dios transformó su vida, cómo Dios pues obró en su corazón y cómo fue transformado por el poder de Dios. Por lo pronto, quiero decirles que dejó de orar de esta manera. Dejó de orar, Padre nuestro que estás en los cielos, desde ahí empezó. Pero fíjense que justamente esto nos habla de que no todos tienen una imagen del Dios de la Biblia. Hay personas que tienen una imagen de Dios, pero no es el Dios de la palabra. Es más, fíjense que un teólogo muy del siglo pasado, pues del siglo pasado y el anterior,
Dice una máxima que es bien interesante, dice, aún los ateos hacen honor del Dios vivo. Y cuando yo leí eso dije, ¿cómo? ¿Cómo los ateos? Sí, porque el Dios que los ateos declaran es mejor no creer. ¿Por qué? Porque los ateos declaran un Dios que está de arriba del cielo, tirando rayos de centellas, un Dios malévolo, un Dios que siempre está con un juicio, enjuiciando a la gente de una manera sarcástica. Y toda esa imagen de Dios, pues para creer en ese Dios, obviamente no creer en ese Dios, porque ese no es el Dios de la Biblia. ¿Y cómo es el Dios de la Biblia? Bueno, la Biblia nos habla que Dios es misericordioso, pero que también es un Dios de amor. Fíjense en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde este pasaje junto al pasaje de Romanos, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo nos va mostrando, nos va empezando a ilustrar cómo es el amor de Dios. Y de hecho, esta es la descripción que Dios hace acerca del amor, porque va manifestando cómo Él es y cómo nosotros así tenemos que ser. No es una descripción solamente de decir, bueno, Dios es de esta forma, sino también nosotros, por la obra del Espíritu Santo, debiésemos tener esta particularidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Fíjense que Juan 3:16 realmente es tan conocido que hasta de memoria podemos decirlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna en el futuro, pero calidad de vida en el presente. No solamente viva una vida eterna, sino que pueda vivir una calidad de presente, de una vida de presente, no sobreviviendo en este mundo, sino viviendo en una intensa y una relación personal con Dios, de tal manera que podríamos decir, Señor, te amo con todo mi corazón. Y luego el apóstol Pablo en el versículo 8 del capítulo 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos y hacíamos eco de esta oración? Señor, no permitas que nada de lo que nos ocurra en esa vida pueda obnubilar, pueda entorpecer el amor que tú nos has tenido. Y que nosotros en algún momento, por la duda, por la aflicción o por lo que sea, digamos, Señor, es posible que me hayas dejado de amar. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos ama y lo ha demostrado en la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Y esa es la evidencia de que Dios nos ama. Hay instancias, situaciones complejas que pueden llegar a hacernos dudar. Es la oración nuestra de decirle, Señor, no permitas que nada nos haga dudar de tu amor. ¿Por qué? Porque evidencia pues dónde está centrado y orientada nuestra vida espiritual, y nuestra espiritualidad empieza a crecer, no a decrecer. Pues como decíamos, trayendo a nuestro corazón cada verdad que Dios nos ha dado en su palabra. Por eso que podemos ver que cada una de las palabras que hemos mostrado en los versículos que hemos leído nos hablan acerca del amor de Dios, el gran amor de Dios, que justamente hace que podamos unirnos a Él para llevarnos a su gloria como propósito o como meta de todo lo que es la vida cristiana. Dijimos que el propósito del discipulado no es nada más ni nada menos que abandonarnos en las manos de Dios. Y es ahí en donde estamos, es ahí donde cada situación, circunstancia, experiencia que vivimos, pues nos lleva a esa crisis de fe. Diga conmigo, crisis de fe. A ese momento en donde usted dice, bueno, la palabra dice esto y yo tengo este camino. No dejando de congregarme, como dice Hebreos, como algunos tienen por costumbre, o permitiendo que me ministre la serie de televisión, quién sabe qué cosa. Ahí aún hasta me hace masajitos en mis hombros y hasta me duerme, ¿sí? Esa serie de televisión, quién sabe qué, ¿no? Entonces, o cualquier otra cosa. Y ahí usted está, como una simpleza, obviamente digo, pero usted lo que hace por el Espíritu es venir a la casa del Señor y congregarse. ¿Amén? Puede esto llevarse a otro ámbito, en donde la palabra dice que usted tiene que perdonar, debe de perdonar. Pero usted dice, bueno, perdono, pero no olvido.
Y es ahí en donde usted empieza justamente a tomar la iniciativa de irse para un camino ajeno a lo que Dios determina, o en esa crisis de fe decidir lo que Dios pues ha determinado en su palabra. Y es ahí donde Dios respalda su palabra. Y es ahí donde empiezo a ver que mi experiencia con Dios cobra una realidad, valga la redundancia, extremadamente realista. Realista. Alguno dice, no, yo no tengo una experiencia personal con Dios. Bueno, podría revisar primeramente su experiencia de salvación, y si usted llega a su experiencia de salvación y dice, no, yo realmente fui salvo, entonces puede empezar a investigar o a rever su experiencia de obediencia a la palabra en la crisis que está viviendo día con día. Porque todos tenemos que pasar experiencias que nos determinan obedecer a lo que Dios dice o tomar nuestro camino. Y usted sabe que pues cuando uno se desvía es el producto de pequeñas decisiones a lo largo del día que le van llevando a otro rumbo distante, diferente a lo que Dios ha determinado en su palabra. Y fíjense que la palabra nos dice, la palabra nos muestra que Jesús justamente hizo posible este camino pagando el precio por nuestros pecados, tal como lo dice la palabra. Y en el libro de Oseas, en el versículo 8 del capítulo 11, nos habla acerca de la manera en la cual Dios nos ama. Dice, mi corazón se conmueve delante de mí, se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. De hecho, la palabra compasión es el emocine, que es misericordia. Tengo compasión, tengo misericordia. Hay misericordia en la vida, en el amor de Dios y hacia nuestras vidas. Ahora, la pregunta, o mejor dicho, el planteo que hicimos en esta noche es decir, ¿cómo se mira el amor de Dios? ¿Cómo se mira el amor de Dios? Y cómo ese amor de Dios, cómo lo vemos en la palabra, cómo debiera reflejarse en nuestras vidas y cómo nosotros debiéramos vivir ese amor. Fíjense que vemos que Dios justamente manifiesta un amor que es un amor que perdona. Hay perdón en el amor de Dios. Y es así como nosotros debiésemos vivir nuestra relación con nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En la palabra ya deja sentado que nos amamos, pero amar a Dios implica entender cómo es el amor de Dios. Y la palabra en el Evangelio, no en el Evangelio, sino en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice la palabra que Dios nos perdona y que el amor de Dios es un amor perdonador. Hay compasión en el corazón de Dios. Y justamente así es Dios, y nosotros tenemos que hacer de esto nuestra meta. No podemos decir amar a Dios a quien no vemos y no amar a nuestro hermano a quien vemos. De hecho, si queremos ser realmente convincentes y queremos tener una palabra de autoridad, tenemos justamente que experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios. Tanto así como decíamos, ¿se acuerdan al principio del mensaje? De cómo terminó la parábola del hijo pródigo. Ser como aquel hijo mayor, obviamente esto no está en la parábola, pero suena interesante, no violenta el texto, y poder abrirse a la misericordia de Dios. Experimentar la misericordia de Dios es poder, de la misericordia de Dios, poder mostrar la misericordia hacia aquellos que nos rodean. Fíjense que el amor de Dios no se impone a nadie, nos dice la palabra, sino que justamente viene hacia nosotros y hace que nosotros tengamos una respuesta a ese llamamiento que Dios nos ha dado en base a su amor. El amor de Dios muestra bondad hacia nosotros. Y esto es una característica del amor de Dios. Es la bondad juntamente con la compasión. Fíjense que el amor manifestado en Jesús fue aquel que prodigó el bien a todos,
Hay una bondad aún a pesar de la maldad que pudiese encontrarse en torno a nuestras vidas. Entonces vamos entendiendo que es un amor que solo puede ser externado por una experiencia de haber sido perdonados por el poder de Dios. No puede ser de otra manera. El amor que es Jesús nunca codició lo que otros tenían. Vivía una vida humilde sin quejarse, dando gracias a Dios por lo que tenía. Hay personas que pierden sus trabajos, en algún momento lo dijimos, y en algún momento yo le he compartido a alguien, le digo, bueno, mira, pero si tú todos los días que sales a tu trabajo, tú lo maldices. No esperes que puedas tener continuidad en tu trabajo, sea cual fuese. Tienes que bendecir lo que de Dios viene. ¿Por qué? Porque es parte de ese proceso que Dios está haciendo en tu vida. Dios quiere que tu realidad sea una realidad vivida en el centro de la voluntad de Dios. El amor, quien es Jesús, nunca se jactó de quien era en la carne, aunque Él podía fácilmente dominar a cualquiera que entrara en contacto con Él. Pudiera haberlo hecho. Sin embargo, Jesús nunca se jactó de quien era en la carne, nunca se jactó. No había jactancia, es que no saben quién soy yo. En realidad, el amor de Dios hace que tengamos una actitud extremadamente similar a la acción de Jesús en nuestras vidas. El amor, quien es Dios, no demanda una obediencia, y esto quiero ser bien específico, porque la obediencia que Dios demanda es una obediencia que es gustosamente obediente, por decirlo de una manera. Es gustosamente obediente. Es y nace a partir del amor que Dios ha tenido en nuestra vida. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, me dice Juan capítulo 14, verso 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así yo hago, dice la palabra. Soy obediente por el amor que Dios me ha tenido a mí. Fíjense que todos estos tópicos, todos estos puntos nos van dando una dimensión de cómo es el amor de Dios. De hecho, cuando Jesús viene a nuestras vidas y hemos experimentado el amor de Dios en nosotros, pues esto debiese ser en la confirmación de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. ¿Sí o no? Debiese ser de esa manera. Fíjense que la pregunta es, bueno, ¿cómo Jesús, porque esto en algún momento nos preguntamos, ¿cómo Jesús llegó a entender que Él era el Hijo de Dios? Una pregunta que tal vez usted no se la hizo, yo me la hice y encontré respuestas en otras personas, otros teólogos, otras personas que estudian la palabra. Y fíjense que una de las respuestas que me llamó poderosamente la atención es la de que Jesús creyó que tenía que hacer y ser para Israel y el mundo lo que según las Escrituras solo el Padre mismo podía hacer y hacer. Jesús entendió, Jesús procesó que Él es Dios, porque solamente Él podía hacer, solamente Él podía vivir lo que el Padre dice en su palabra. Y esta evidencia, esta experiencia profunda nos demuestra el amor de Dios manifestado, externado en Jesús. Y cuando nosotros vemos a Jesús, vemos el rostro del amor del Padre, vemos el rostro de la misericordia del Padre, vemos realmente cómo es el amor y cómo es la misericordia de parte de Dios. El amor, quien es Jesús, estuvo y está siempre justamente viendo los intereses que tienen que ver con cada una de nuestras vidas. Y así es el amor de Dios. El amor de Dios que se externa en nuestra vida está velando por nosotros, pero nosotros en respuesta a ese amor hacemos exactamente lo mismo. Coincidimos en esa dimensión del amor de Dios. La pregunta es, bueno, si cada uno de estos puntos profundizan, ahondan mi experiencia de amor con Dios y entiendo que de una u otra manera yo lo estoy haciendo, pues esto va confirmando de que el amor de Dios está en mi vida.
Si no fuese de esta manera. Si puede usted decir, bueno, no, para mí esto suena como el Padre Nuestro del que usted escuchó, que rayos y centellas me cayeran del cielo y que yo no espero que perdonar a nadie, no espero amar a nadie, aquí suena mi vida, lo que yo pienso, lo que yo entiendo y lo que yo hago, y entonces tal vez es la hora y es el momento para poder reconsiderar si usted es un hijo o una hija de Dios y pudiera a partir de esta noche poder tener esa experiencia, diga conmigo experiencia personal con Dios. Miren, ¿por qué? Porque el amor, mis hermanos, el amor tiene algo muy curioso. Es una percepción, y voy a ponerlo de esta manera, una percepción que está en el ámbito natural, donde suena muy raro, y aunque vamos a definirlo, igual suena raro. De hecho, cuando amamos a alguien, sentimos que siempre lo hemos amado y que lo hemos amado hace mucho tiempo. Esto es lo que ocurre cuando amamos a alguien. Miren, piensen por un minuto. Piensen por un momento. Puede que ustedes, a quienes su esposo, su esposa, en el momento que lo conocieron, ¿sí? Puede que, no sé, antes de haberlo conocido, a un tren le pasaba por encima y a usted no le interesa, no pasa nada con esa persona, ¿no? Pero al momento que ustedes la conocieron, al momento que ustedes se enamoraron, que externaron su amor, pues parece ser que es un amor eterno, ¿eh? Parece ser que siempre tuvo que ser así. Ahora, es un amor que tiene y está como de hace mucho tiempo atrás, ¿sí o no? Como que toda la vida se hayan conocido, ¿sí o no? Me dicen, no, ahora, no, es así. Ahora, y la pregunta, ¿qué quiero decir con un amor eterno? Bueno, no es solamente que va a continuar, sino que desde antes estuvo ahí. De hecho, mis hermanos, toda noción profunda del amor implica que la persona de algún modo siente que desde siempre fue así. Desde siempre fue así. Yo a mi esposa la conocí hace muchos años atrás, ¿sí? Pero al momento de conocerla es como si siempre fue así. Siempre. De hecho, así tenía que ser. No había otra manera. Yo tenía que casarme ¿con quién? Con mi esposa. No había otra persona, ¿bien? De hecho, esto es justamente el enamoramiento, y hablo del enamoramiento de las películas buenas, ¿eh? Estamos hablando de una película buena, ¿ok? Aquella que dice, cuando amo, no me concibo de otro modo más que amándote. Cuando amo, no me concibo de otra manera más que amándote. Y quiero platicarles de esta experiencia, de la experiencia humana del amor para llegar, obviamente, al amor de Dios. De hecho, mis queridos hermanos, esta máxima que dice, cuando amo no me concibo de otro modo más que amándote, espero que sea vuestra narrativa y coincida con cada uno de los matrimonios, ¿sí? Debiera ser de esta manera. Esto significa que el amor lleva implícito la noción de retornar al principio de las cosas. El amor lleva la noción de volver al principio de las cosas. Es que siempre tuvo que ser así. No sé dónde estabas antes, pero qué bueno que te encontré. ¿Sí? ¿Vamos bien? Qué bueno. De hecho, el amor con mayúscula lleva implícito en sí, siempre tuvo que ser, siempre tuvo que haber habido esta unión. Siempre. El hombre que piensa de otra manera, o que de hecho la mujer que piensa de otra manera, no está amando plenamente. No, de hecho que no. Si el hombre piensa en otra mujer estando con su esposa, o la mujer que está con su esposo está pensando en otro hombre, de hecho no está amando plenamente. El amor implica que uno no concibe otro lugar que estar junto a su amado, junto a su amada. ¿Sí o no? Claro que sí. De hecho, si es genuino amor, esto es desde siempre, desde el principio estuvo así y así tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero resulta ser de que antes, tal vez mi esposa me vio, no sé, en una parada de tren o colectivo, bus, y por ahí yo me accidenté y
no pasó nada. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no se había enamorado de mí, ¿no es cierto? El día que se enamoró o que yo me enamoré de ella, obviamente todo cambia, ¿sí o no? Claro, es así. Y a los jóvenes que están mirando así, pues cuando les pase, por ahí hay jovencitos que están, ahí no sé, tiene un accidente y dicen, fue un accidente. Pero el día que se enamoran, wow, es algo que es algo increíble. La preocupación es algo único. De hecho, fíjense que el amor solo es posible por la nostalgia de algo perdido. Era un juguete perdido y me encontraste. Vuelvo a repetirlo. El amor solo es posible por la nostalgia de algo perdido. Mis hermanos, el verdadero amor es la nostalgia de algo que se perdió y ahora, ¿qué creen que ocurre? Ahora se encuentra, se recupera y siempre tuvo que ser así. Se había perdido. De hecho, yo me perdí por un tiempo de mi esposa cuando era jovencito, pero me encontró y yo la encontré, nos encontramos. ¿Por qué nos encontramos? Porque siempre tuvo que ser así. ¿Cómo ven? De otra forma, pues habría un problema. De hecho, el gozo que da en lo que uno recupera es una voluntad de retorno al origen. De ojalá que nunca me hubiera separado de él. Ojalá que nunca me hubiera separado de ella. Ojalá, ¿por qué no la conocí antes? ¿Por qué? Ella diría, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no lo conocí desde que éramos chiquititos? Desde chiquititos estábamos juntos. ¿Sí? Esto es verdadero amor. Hello, ¿me van siguiendo? Otra manera de concebir el amor en el ámbito natural, pues sería un gravísimo error. Y fíjense que esta es la experiencia de un hijo de Dios en su encontrarse con su Señor. Es la misma, obviamente salvando las diferencias. No sé qué hacía fuera de ti, Señor. No sé qué estaba haciendo, pero sé que esto tuvo que siempre ser así. Mi relación contigo siempre tuvo que ser así. He vuelto a casa. Por el pecado estuve lejos, pero Él me encontró. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El amor de Dios, en otro contexto y salvando las diferencias, puede ser ilustrado en el amor que hemos experimentado en nuestro matrimonio. Y usted dice, bueno, mi matrimonio no es así. Bueno, pues es ahí a donde debías apuntar. Con la gracia, el favor y la misericordia de Dios, en algún momento Dios va a permitir que esto ocurra. Usted ore por su esposo, por su esposa. Ahora, claro, nada se puede hacer por aquel que el desertor. ¿Me explico? Pero esto no estamos alentando ni la separación ni el divorcio de nadie. ¿Me explico? Pero si usted está orando por su esposo, orando por su esposa y el esposo o la esposa le dice, bueno, mira, bien por tu religión, está bien por ti, pero yo voy a vivir la vida loca, lejos de ti, de todo, nada se puede hacer por el desertor. ¿Sí o no? No, quédate. ¿Qué vas a hacer si no se quiere quedar? ¿Me explico? No se puede, no se puede hacer nada. Pero mientras se diga hoy, tampoco permita que le abra la puerta. No le abra la puerta para que se vaya. No. Ore, ¿sí? Y aunque lo decimos medio así floridamente, ¿no? Estamos hablando de algo muy profundo. Usted tiene que orar y poder pedirle a Dios que Dios se glorifique y que por su testimonio su esposo, su esposa pueda justamente encontrarse con el favor y la misericordia de Dios, viendo en usted la transformación que Dios ha hecho. ¿Amén? Muy bien. Por eso es que la experiencia cristiana es justamente encontrarse con el Señor, y el gozo que da justamente es de recuperar aquello que nunca se debía haber roto. Es justamente el retorno al origen. Ojalá que nunca me hubiera separado de Él. Jamás. Algo que quiero decir. Los jóvenes se enamoran, ¿sí? Los adultos amamos. ¿Sabe la diferencia, no?
El jovencito se puede enamorar desde la jovencita, pero el adulto ama. Si vemos un adulto que se sigue enamorando, es un inmaduro. El adulto no se enamora. Yo ya me enamoré y mi esposa ya se enamoró. De aquí en más empezamos a amar. ¿Amén? Creo que esto ustedes lo saben, ¿sí? Muy bien, entonces, el amor de Dios es volver al origen, a algo que siempre tuvo que ser así. La pregunta es, vuelvo a preguntarles, ¿podemos decir, Señor, te amo con todo mi corazón? Es que tengo una relación, Padre, contigo que la recuperé. Algo como que se me había perdido, como decíamos anteriormente, el amor solo es posible por la nostalgia de algo perdido. Lo perdí, estaba en el mundo perdido, era un juguete perdido en el mundo. Pero tu luz me ha encontrado. Estaba en el orfanato del mundo y tú me viste y me rescataste. El verdadero amor es la nostalgia de algo que se perdió y ahora se encuentra, se recupera. ¿Por qué? Porque siempre tuvo que ser así. ¿Me va entendiendo? Este es o esta debiera ser su experiencia personal de amor con Dios. Una experiencia que no solo está en el ámbito intelectual, o mejor dicho, que no se limita al ámbito intelectual. Porque de hecho, yo puedo pensar mucho en mi esposa, puedo tener mis mejores meditaciones, memorias, pero yo quiero verla, ¿sí? Yo la veo todos los días. Es estar todos los días. No es solamente pensar en él o en ella. ¿Me va entendiendo? Lo mismo ocurre con su relación con Dios. Si usted pasa todo el tiempo pensando, bueno, pero ¿cómo es tu experiencia de amor con Dios? Esa experiencia que se va externando obviamente en la misericordia que Dios tiene, que Dios te va hablando a través de su palabra, a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en primer lugar, su palabra, a través de la iglesia, a través de las situaciones que te ocurren en tu derredor. Y todo esto hace que tú puedas ir siendo modelado por el poder de Dios en tu experiencia con Dios. No hay una técnica, no hay una fórmula. Hay una experiencia, hay una relación donde nos vamos relacionando día con día. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, Él es el mapa. De la única manera en que puedo conocer el camino es que Él esté sentado en el volante de mi vida, esté en el carro. Porque si Él no está en el carro, no la hago. No voy a llegar a buen término. Él es el camino, Él es la verdad. No es un camino o te va a indicar el camino, no. Él es. Estando en tu vida, Él empieza a conducir tu vida. Y esto, como decíamos el miércoles pasado, siendo moldeables en el Señor, Dios hace que nuestra experiencia con Dios, día con día, se vuelva cada día más real. ¿Por qué? Porque hemos vuelto al origen. Hemos vuelto a esa relación que nunca se hubiera roto. Se rompió a consecuencia del pecado, pero hubiéramos querido que nunca hubiera desaparecido, que siempre hubiéramos estado en esta relación personal con Dios. Yo me gozo, mis hermanos, escuchando el testimonio de algunos de ustedes, cómo hablan acerca de su experiencia personal con Dios. Me siento, escucho la palabra, me levanto en la madrugada, oro, tengo un tiempo de íntima comunión con Dios. Hermanos, eso está maravillosamente bien. Y esto debiese ahondar y profundizar nuestras vidas. Recuerden que aún hemos vivido experiencias en el pasado donde el conocimiento, solamente el conocimiento intelectual, no te va a ayudar a poder estar firme en el Señor. Recuerden la experiencia de las dos construcciones. Las dos son casas muy bonitas, pero una construyó estrictamente en la arena y la otra escarbó la arena y se afirmó en la roca, en su experiencia personal con Dios, y nadie lo movió. Nadie la movió. Sin embargo, si su experiencia es superficial, cualquier viento de cualquier cosa lo va a mover. Y créame, hay un montón de vientos que pudiesen moverlo. Y esto es justamente lo que la palabra de Dios nos dice. Nuestro amor tiene que estar afirmado en esa experiencia
de volver al origen. ¿Es así su experiencia? Para concluir, y no significa que vamos a terminar rápido, no, vamos a terminar en un ratito más, ¿no? Vamos a ver en nuestra experiencia de volver a casa. Ya entendemos lo que es el amor de Dios, pero ¿cómo respondemos ante los avatares de la vida, ante la maldad? Fíjense que el apóstol Pedro nos dice en el versículo 12 del capítulo 4, permítanme leerles algunos versículos donde nos va a mostrar cómo la palabra, ya entendiendo el amor de Dios, nos dice, bueno, cómo ahora se van a preparar para las instancias malas, para el día malo, para el invierno. ¿Se acuerdan ustedes que el verano espiritual es aquel momento donde usted pudiese estar en ese momento? Y aunque estamos ya terminando el verano, vamos pronto ya estamos en, ¿hoy qué es? Falta, la semana que viene entramos en el otoño, ¿bien? Entramos a otoño y usted dice, bueno, yo tengo un verano espiritual increíble. Sí, ese momento de verano espiritual es momento para disfrutarlo, disfrútelo, pero a la vez acopie. Porque se viene el otoño y después del otoño se viene el invierno. Y usted dice, ¿y cómo? ¿Qué pájaro mal agüero? Dice, pastor, ¿cómo va a decir así? ¿Cómo va a decir las cosas? ¿Suena mal lo que dije? No, ni suena. Es como para decir, qué profeta de cosas malas, pues, ¿no? Qué mala onda, ¿no? Pero no es así, sino que es parte de la vida. La vida conlleva tiempos de verano y tiempos de invierno. El verano es para disfrutarlo y para copiar todo para el invierno. El invierno es para resistir, abrigarse y pasar el invierno. Pero si usted no se acopió, no se fortaleció, no trajo provisiones, va a pasar un invierno muy duro, muy crítico. Y que aunque el invierno es duro, pues sin provisiones es mucho más duro. Y fíjense que el apóstol Pedro nos dice, bueno, lo que tienes que hacer es entender que el mal va a venir. Tienes que esperar el mal. Y usted dice, ¿cómo esperar el mal? Bueno, sabiamente, espiritualmente, la palabra le dice, mira, no te sorprendas si el mal viene. Tampoco lo busques, pero date por avisado de que el mal va a venir. Por eso el apóstol Pedro dice, no te sorprendas de la prueba ardiente cuando viene sobre ti. Y yo esto no sabía. No te sorprendas. De que va a venir, ¿qué va a pasar? Va a venir. Pero en base a lo que dijimos al principio, de ese amor de Dios en nuestra vida, es la provisión que Dios nos da para poder saber de que estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Bien? Entonces, una vez que sabemos esperar el mal, que no nos sorprendemos de la prueba, lo que hacemos es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, que dice, el amor soporta todas las cosas, cree en todas las cosas, espera todas las cosas, soporta todas las cosas, el amor nunca termina. Entonces, no solamente que lo vas a esperar, sino que crees, también lo vas a aguantar. Aguántalo. Porque la palabra nos dice que ¿qué es lo que nos ayuda a aguantar? ¿El amor de quién? El amor de Dios. El amor de Dios soporta. Obviamente que ese amor de Dios en nuestros corazones soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas y justamente el amor de Dios nunca termina. Y de hecho, cuando estamos en ese proceso, la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso en el versículo 20, capítulo 5, nos dice, pues de gracia siempre dad por todo a Dios, nuestro Señor y Padre. De hecho, lo que la palabra nos dice es que debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aún en medio de las situaciones invernales, bajo cero, frías, ¿sí? En ese momento, lo que Dios está haciendo está refinándonos. De hecho, da gracias por el efecto refinador del mal que viene en tu contra. Siempre, siempre para los hijos de Dios, el efecto del mal es refinador. ¿Me entiende la palabra cuando es refinador? Que los va purificando. Miren, no he vivido tiempos más intensos, noches más profundas de oración en los momentos más difíciles
de mi vida, donde el mal acosó con una manera muy intensa mi corazón y en mi entorno. Noches que fueron noches gloriosas, esas sí que fueron noches de gloria. Fueron noches de gloria, porque refugiarme en el Señor, en donde uno no sabe a dónde, no sabe qué hacer, pero sí sabe a dónde ir. No sabe qué hacer. Y no sabe qué hacer, pero se refugia en la gracia de Dios. Y ese mal que viene en nuestra contra, trae un efecto refinador en nuestra vida, purificador, de una comunión más intensa con Dios. Mis hermanos, tenemos no solamente saber de que el mal va a venir, sino que debemos soportarlo, sino también que dar gracias por el momento que estamos viviendo. Esto es parte de haber experimentado primeramente el amor de Dios en nuestra vida. Y obviamente, claro que tenemos que aborrecer lo que es malo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9, aborrece lo que es malo. Deja justamente que el amor sea genuino y aborrece lo que es malo. Aborrecemos lo que es malo. Obviamente sabemos que lo que es malo. Dijimos que conocemos gente mala, ¿sí? ¿Cuánta gente mala usted conoce? No levante la mano. Pero fíjese que la gente mala nunca dice que obra en nombre del mal. ¿Sí o no? Siempre lo hace en nombre del bien. Y ahí le da duro y parejo, te lo mereces. La gente mala siempre obra en nombre del bien. Y justamente hace sus maldades entendiendo que está haciendo lo mejor para su vida. Fíjese cómo obra el corazón perverso que hay justamente en la naturaleza caída fuera de Dios. Mientras que el hombre bueno, de su buena cosecha, es aquello que va compartiendo. Y justamente usted tiene que orar para escapar del mal, tal como dice Mateo capítulo 6. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es parte de la oración del Padre Nuestro. Y qué bueno que esta persona no llegó hasta acá, porque quién sabe qué podría haber dicho, ¿no? Lo cierto es que nosotros debemos orar para que Dios nos libre. Claro que sí. Es parte de la oración en medio de la maldad. Y justamente no tomar parte en aquellas obras que son de las tinieblas. Es muy importante. No responder con la misma moneda, sino que responder con bien. Toda acción del mal, ¿sí? El mal hay que vencerlo a fuerza de ¿qué? ¿Del mal? No, de bien. A fuerzas del bien. Y cuando superamos justamente el mal a fuerza del bien, tal como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien, pues resistimos el mal y el mal huirá de nosotros. Pero que la tenemos que pasar. Resistid al diablo y el diablo ¿qué hará? Huirá de vosotros. Mis hermanos, este es el plano, para decirlo de una forma, cómo se va a desencadenar las situaciones en su vida. Y ya usted ahí llega una primavera, Dios lo sana, Dios lo recompone, lo recauchuta, le da un tune-up, por decirlo de una forma, ¿sí? Lo pone en la línea y ahí usted empieza a estar más fortalecido. ¿Por qué? Porque lo hace más fuerte aquella experiencia. Y ahí usted va a su verano espiritual y ¿qué cree? Luego va a haber otro invierno, donde Dios va a seguir tratando con su vida. Mis hermanos, ahora sí para terminar, 4 formas rápidamente de responder equivocadamente al mal. La primera es el desesperarse. Nunca se desespere pensando que el mal está fuera del control de Dios. Nunca se desespere. Fíjense que yo esto lo aprendí hace muchos años atrás en el ministerio cuando comenzamos una congregación muy pequeña. Y estábamos allí y teníamos situaciones complejas con algunas personas que venían del mundo y que tenían sus mundanalidades, pues. Y un pastor amigo me dice, mira José, Dios no perdió el control de nada. Y yo creía que había perdido el control de todo con esta gente. Y no. Esa actitud a mí me ayudó, obviamente, a esperar pacientemente
en lo que Dios iba a hacer. Y créame, Dios lo hizo. Pero tuve que pasar para entender claramente que no debía desesperarme porque el Señor tiene en control todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Entonces, la primera forma de responder equivocadamente al mal es desesperarme. En segunda instancia, nunca ceda al sentido de que debido al mal, al azar, a la vida, que la vida es absurda y sin sentido, pues estamos pasando esto y justamente esto es producto de que a Dios se le ha escapado las cosas o esto es producto de la casualidad. No es nada producto de la casualidad. De hecho, sabemos y entendemos de que Dios permite todas las cosas para un propósito y que Él se lleva toda la gloria. De hecho, no somos ingenuos acerca de cuánto mal hay en el mundo. De hecho, pero entendemos que, como dice la palabra, insondables son sus juicios y inescrutables son sus caminos. Por eso es que aunque no entendamos lo que pasa, tenemos que caminar un paso a la vez en la perseverancia de los santos. Nunca se rinda, bajo ninguna circunstancia. Y nunca, mi hermano, ceda el pensamiento de que Dios es injusto. ¡Qué injusto que es Dios! ¿Cómo me trata de esta manera? La palabra dice, Jehová es justo en todos sus caminos. No contradiga lo que dice la palabra. Por eso no caiga en la tentación de creer de que hay algo injusto en su vida. Dios lo permite conforme a sus propósitos, aunque no lo entendamos. Y en última instancia, nunca dude que Dios es totalmente lo máximo en su vida. Él es la plenitud del todo en usted. Usted está completo en Cristo. Su copa, si no está rebosando, debiera estar rebosando. ¿Por qué? Porque, como dijimos, aunque las cosas no pudiesen ser buenas, todas nos ayudan para bien. Así sea que tuviera una enfermedad terminal, así fuera que se le derrumba un techo, o así fuera que no sé, hasta que un perro pudiera atacarlo. Cualquier cosa que pudiera pasar, ¿sí? Usted entienda que Dios tiene control de todas las cosas. Podría sentirse tentado a sentirse, usted decir, bueno, Dios está enojado conmigo, por eso es que pasa esto. No. Dios no está enojado con usted. Dios permite situaciones en las cuales Él quiere glorificarse. Y esto es justamente las acciones que debiéramos tener muy claras para poder entender desde el amor de Dios la manera en la cual nosotros poder enfrentar toda situación invernal de adversidad. Amén. Dejamos aquí, tenemos muchísimos más para continuar. El domingo, el miércoles y el viernes es imperdible. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu cuidado, tu presencia y tu